se fue al mundo a conocer el alcoholismo, el tabaco, las fiestas, hasta las drogas, incluso hasta intentar robar. Y ese niño, hermano y hermana, fue siendo joven, fue creciendo y se introdujo de tal manera en tantas cosas que el mundo ofrece, hermano y hermana. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención de ese joven? Que en determinado momento, bien sumergido en la droga, bien drogado, bien tomado muchas veces, pasaba frente a una iglesia y así, hermano, como un chispazo, llegaba a su mente y a su corazón lo que él había vivido en escuela dominical. Los cantos que él había aprendido en escuela dominical venían pero así, rapidito a su mente. Y estando en el vicio y estando de esa manera lloraba y decía, algún día yo voy a llegar a una iglesia, algún día yo voy a venir. Pero ¿por qué era que ese joven decía eso en su corazón y en su mente? Porque la palabra cuando fue niño se la dieron pura, se la dieron tal y como Dios quería que se la diera. Entonces aquel joven allá, sumergido en todo eso que el mundo ofrece, ahí él se recordaba de que le habían hablado de un Dios. ¿Y sabe qué fue lo más importante y relevante? Que un día ese joven, fíjese hermano, que llegó a un lugar que nunca había querido llegar. Llegó a una cárcel. Y en esa cárcel le dijo a Dios, ahí se recordó a él, y le dijo, Señor, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir y te voy a buscar nuevamente. Era motivo, hermano, para que a ese joven no saliera y todavía quizás estuviera ahí guardado. Pero no era motivo para que saliera. A los exactamente 10-15 minutos de que este joven había hecho esa oración a Dios, llegó un oficial a la puerta y le dijo, tiene media hora de visita. Imagínense, solo ponga atención. Cuando ese joven sale, hermano, no estaban sus amigos, no estaban las personas que decían ser amigos de ese joven. Solo estaban los padres, sus padres terrenales, que eran cristianos, su familia cristiana y hermanos de una congregación. ¿Y sabe qué fue lo más sorprendente? Que cuando lo sientan para que supuestamente tuviera plática con todos los que estaban ahí, el oficial de turno le dijo, todos ellos han abogado por ti y te voy a dar una oportunidad. Aquí están tus papeles, rompió el párate y te puedes ir. Pero ese joven no llegó a quitar hacia Dios. Se le olvidó al otro día del pacto que había hecho con Dios y volvió a hacer lo mismo. ¿Y sabe qué fue lo sorprendente? Que Dios permitió que su mandíbula se trabara y que ese joven empezara a tener una desesperación, hermano y hermana, y empezar a buscar una salida y salir de su casa, y cuando él sintió estaba sentado en la última silla de una iglesia. A los poquitos minutos hicieron la invitación para que alguien que quisiera aceptar o reconciliar. Y ese joven pasó. Y desde ese día prometió servirle a Dios. Gracias a que estuvo en una escuela dominical y que sus maestros supieron darle la palabra. Ahora usted dirá, ¿por qué el hermano Cosquillitas habla tan francamente y tan amplio de ese joven? Porque para la honra y gloria de Dios, ese joven soy yo. Ese joven que le hablaron de Dios muchas veces y no hacía caso, ese joven soy yo. Ese joven que sentía que su corazón daba vuelta cuando pasaba frente a una iglesia y se recordaba lo que había aprendido en escuela dominical, ese joven soy yo. Y estoy aquí diciéndole de que el que trabaja con niños es una gran responsabilidad ante Dios. Que da frutos, sí es cierto,
y que da buenos frutos, también es cierto. Y de que es recompensado por Dios, también es cierto. Con toda seguridad, con toda certeza se lo digo, de que el trabajo en la obra de Dios no es en vano.